Muy buenos días, mi nombre es María Padrón y me encuentro acá con ustedes para hablarles un poco sobre Óscar Llanes, quien en vida fue periodista, escritor y cronista. Nació el 25 de abril de 1927. Desde muy joven se dedicó a los estudios, empezando en la Escuela Zamora de la Parroquia San Juan. Luego decide estudiar periodismo a través de un anuncio publicado en el diario El Universal. Inicia sus estudios en la única universidad que para su entonces daba periodismo, y era la Universidad Libre Agustelo, que fue fundada en la época del general Isaías Medina Angarita. Para esta época se dio mucha libertad a la prensa, por lo que se logró la circulación de 3 periódicos que hoy en día han sonado muchísimo y han dejado un legado. Estos fueron El Nacional, el Últimas Noticias y el Morrocoy Azul. El diario Últimas Noticias, uno de sus fundadores fue este señor, Óscar Llanes precisamente, quien empezó allí su labor periodística y desde allí comenzó el gran auge para su profesión. A sus 25 años asume la dirección del periódico La Esfera. Luego encabezó el equipo que envió Venevisión a la guerra de Vietnam en 1966 y allí estuvo como corresponsal y jefe de prensa. Durante 2 meses hizo 6 reportajes que viajaron por toda América Latina. Entre esos estuvo la guerra de la selva, la guerra del aire, la guerra de tierra, el Viet Cong y la mujer vietnamita, así como la religión. Destacó en la primera promoción de periodismo en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Comunicación Social, así como también impartió cátedra en la Universidad Católica Andrés Bello. Se ganó 3 premios nacional del periodista, ganó premios del Monseñor Pellín. También ganó el primer premio de la Asociación de Escritores en Venezuela, al igual que ganó el premio en 1992 del Silver Book, que se trata del libro con mayor circulación en el año. Llanes también se dedicó a la política y fue diputado por el Congreso Nacional con el partido COPEI desde 1974 hasta 1989. También fue director del Consejo Nacional de Información, hoy en día Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. Fue uno de los pioneros en el periodismo televisivo. Transmitió varios programas que hoy en día aún son muy recordados, como es Así son las cosas, La silla caliente y su frase típica, chúpate esta mandarina. Óscar Llanes fue una persona muy noble, con un gran corazón y muchísima pasión a la Venezuela que le entregó todo y que lo vio crecer. Una persona bastante honrada e intachable en su carrera, tanto política como en su carrera profesional de la comunicación social. Siempre quiso lo mejor para la sociedad venezolana y sobre todo mostrar la realidad de lo que estaba aconteciendo diariamente. Es por ello que es muy lamentable su partida, pero posterior a un cáncer que ya tenía bastante tiempo con él, fallece a sus 86 años en el año 2013.
Buenos días, mi nombre es Yadilet Guedes y les voy a dar una pequeña exposición sobre lo que es la caricatura. Es un retrato que exagera o distorsiona la apariencia física de una o varias personas. En ocasiones es un retrato a la sociedad reconocible para crear un parecido facialmente identificable y generalmente humor artístico. También puede tratarse de alegorías. Su técnica usual se basa en recoger los rasgos más marcados de una persona, labios, cejas, y exagerarlos o simplificarlos para causar comicidad o para representar un defecto moral a través de la deformación de estos. En tal caso, una forma de humor gráfico. La caricatura también se usa abundantemente en la historieta, pero sin limitarse a un género concreto, pudiendo aparecer en hagiografías o en relatos costumbristas como los de Daniel Clowes. Daniel Clowes nació en Chicago el 14 de abril de 1961. Es un historietista estadounidense que ha realizado ilustraciones para un gran número de revistas, carteles para cine, incluso dibujos animados. La historia de la caricatura. Eh, En su sentido moderno, nació en Bolonia, a finales del siglo XVI, en la escuela de arte fundada por una familia de pintores, los Carracci. Los estudiantes de esta academia se divertían haciendo retratos de los visitantes bajo la apariencia de animales u objetos inanimados. Esto llegó a ser compartido por Gian Lorenzo Bernini, el grabador de Pier Leoni, que trabajaba en Roma. Continuó esta tradición y por un precio caricaturizaba a los turistas. Lo que estos artistas italianos hacían eran retratos humorísticos para uso privado y casi nunca resultaban maliciosos. En este sentido, Ian también incursionó en el género de la caricatura. Las características de la caricatura como género artístico también se suele ser un retrato u representación humorística que genera rasgos físicos o faciales, la vestimenta, o bien aspectos comportamentales o los modales característicos de un individuo. Con el fin de producir un efecto grotesco, la caricatura puede ser también un medio de ridiculizar situaciones, instituciones, políticas, sociales o religiosas y los actos de grupos o clases sociales. En este caso suele tener una intención más humorística con el fin de alentar el cambio político o social. La forma más común de las caricaturas políticas y sociales es la viñeta, y bien el término caricatura es extensible a las exageraciones por el medio de la descripción verbal. Su uso queda generalmente en representaciones gráficas. Caricatura política. Nace propiamente en Francia, tras la ilustración alusivas a temas controvertidos y personajes como Napoleón y Luis Felipe, que ponían en tela de juicio su credibilidad. Estas ilustraciones fueron impulsadas gracias a la difusión que permitió la fundación de periódicos ilustrativos en mayor número. La caricatura política es desde entonces un sistema de lucha dirigido con el ánimo de ridiculizarlos para resaltar sus errores. Además aporta una visión no formal a la opinión pública, permitiendo revivir el pasado gracias a la facultad del hombre de integrar elementos heterogéneos a la visión histórica y retórica. En el ámbito literario también es frecuente hablar de la caricatura, y en tal sentido, caricaturas literarias. Son en ciertos aspectos las obras de Cervantes, Alonso Geroni, ya que en el siglo XVI Aristóteles se preocupó de clasificar las obras literarias según unas determinadas características en su obra poética. Punto de referencia, hasta durante el romanticismo surgió un grupo de actores que crearon libremente
Y desde entonces, durante el siglo XX, la experimentación ha sido una constante en cualquier caso. Hay acuerdo en cuanto a la consideración de los tres grandes grupos, la lírica, la épica y la dramática, aunque también en algunas épocas tuvo importancia en el género didáctico. Muchas gracias, feliz día. Muy buenos días, mi nombre es Eduagni Fernández y hoy voy a hablar acerca de qué es el discurso. Un discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor, utilizando un código que usualmente es el lenguaje, a través de un canal que puede ser oral o escrito. Un concepto de discurso más específico hace referencia a la acción que ejecuta una persona cuando habla ante un público y emite un mensaje previamente preparado. Este tipo de discursos busca orientar respecto a un tema y es desarrollado de manera tal que capte el interés del público. En los actos políticos, económicos o académicos se suelen efectuar discursos y muchos se apoyan en recursos informáticos, como presentaciones de diapositivas, videos o imágenes. La palabra discurso también suele relacionarse con la palabra relato, en referencia al contenido cultural e ideológico que profesa una persona o grupo. Por ejemplo, cuando se habla de un discurso liberal, marxista o moderno. Tipos de discurso. Discurso narrativo es el que muestra o narra hechos de situaciones a través de una trama y un argumento. Este discurso es muy conocido por todos nosotros desde pequeños, porque es el que se utiliza en las novelas y en los cuentos. Discurso publicitario. En este caso, a diferencia de otros discursos, tiene un objetivo bien práctico: vender un producto. A simple vista parece tratarse de una tarea sencilla. Sin embargo, exige creatividad, observación y análisis antes de poner manos a la obra. Discurso expositivo. Es aquel cuyo objetivo principal es informar o aclarar un hecho o una situación. Por lo tanto, debe prepararse una presentación y un texto que esté alineado al objetivo. Debe ser un discurso limpio y con poco uso de recursos, que pueda distraer al público y que pueda hacer perder el hilo de la exposición o salirse del eje del mensaje. Discurso argumentativo. El objeto principal es convencer de algo a alguien. Es importante que la argumentación se desarrolle suavemente, sin prepotencia ni brusquedad. La estructura del discurso para exponer de forma clara nuestro mensaje es una pieza fundamental para ganarnos a un público completo. Captar la atención desde el principio de la exposición, así como disponer de una orden clara de las ideas y terminar con un cierre que mantenga el interés del auditorio, es algo básico para obtener como resultado un buen discurso. Las partes del discurso son inicio, cuerpo y conclusión. El discurso cuenta con diferentes tipos de características, las cuales deben ser preciso, verificable, especializado, original, estructurado, atractivo, multicontenido y multiplataformico. El discurso también tiene sus partes, que son exordio. El orador busca captar la atención de la audiencia. Narrativo. El orador presenta el tema a tratar en el discurso. Divisio. El orador desarrolla su punto de vista y defiende su teoría o argumento sobre la cuestión tratada. Confirmativo. El orador expone sus argumentos y las pruebas sobre las que se fundamentan. Refutatio. El orador presenta las pruebas que rechazan los demás argumentos contrarios al suyo. Conclusio. El orador plantea las conclusiones de lo expuesto y los pasos a seguir. Según el área
Hay discursos políticos, religiosos, publicitarios, empresariales, académicos y artísticos. Y no está de más aclarar que presentar un buen discurso es la base de una buena exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Ángel Cedeño y yo les vengo a hablar sobre el ensayo. El ensayo. El ensayo es un texto en prosa que analiza, explora, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. Sus características clásicas más representativas son: es un escrito serio y fundamento que sintetiza un tema significativo. Tiene como finalidad argumentar una opinión sobre el tema o explorarlo. Posee un carácter preliminar introductorio de carácter propedéutico. Presenta argumentos y opiniones sustentadas. Casi todos los ensayos modernos están escritos en prosa. Si bien sabemos, los ensayos suelen ser breves, pero también hay obras voluminosas como la de John Locke, el ensayo del entendimiento humano. Los ensayos se han convertido en parte importante de la educación, ya que a los estudiantes de secundaria se les enseñan formatos estructurados para evaluar sus habilidades de escritura o humanidades y ciencias sociales. Se utilizan a menudo para evaluar los conocimientos de los estudiantes en los exámenes. Los exámenes de admisión son utilizados también por las universidades para la selección de sus alumnos. El ensayo se caracteriza por su amplitud en tratar los temas. La mayoría parten de una obra literaria. El ensayo es un texto subjetivo donde se combinan las experiencias del ensayista, hábitos de estudios, trabajos literarios y las opiniones de una persona que muestra interés en la literatura. Por otro lado, la estructura del ensayo es sumamente flexible, ya que toda sistematización es ajena a su propósito inicial, el cual es deleitar mediante la exposición de un punto de vista persuasivo que no pretende agotar, sino explorar un tema. Esta flexibilidad que permite a una persona escribir un texto sobre lo que sabe, siente y opina sobre cualquier tema es muy utilizada en la educación. En la escuela es una práctica habitual que los alumnos redacten ensayos. Un ensayo escolar convencional se suele estructurar de forma encuadrada en 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. La introducción es la que expresa el tema y el objetivo del ensayo. El desarrollo. Este contiene una exposición y análisis del mismo tema. Se plantean las ideas necesarias y se sustentan con información de las fuentes necesarias, como revistas, internet, libros, entrevistas y entre otros. La conclusión. En este apartado el autor expresa sus propias ideas. Se pueden dar algunas sugerencias de solución, se cierran las ideas que se trabajaron en el desarrollo y se proponen líneas de análisis para posteriores escritos. Los tipos de ensayo. Existen muchos tipos de ensayos y cada uno tiene sus características diferentes de acuerdo a su enfoque. El ensayo literario. Este es uno de los ensayos más comunes. Cuando hablamos de ensayo literario, nos referimos a un texto argumentativo que por su estilo puede llegar a considerarse como algo artístico. El ensayo científico. El ensayo científico es el que mayor rigor académico tiene y por eso es el más fácil a diferenciar. El objetivo del ensayo científico es profundizar y generar síntesis sobre un tema determinado a través de argumentos teóricos y pruebas previamente presentadas. El ensayo expositivo. Este está creado específicamente para abordar aquellos temas que son más difíciles de comprender. El ensayo crítico. El ensayo crítico suele ser confundido con el argumentativo, ya que en ambos el autor tiene la plena libertad de expresar sus pensamientos. Sin embargo, cabe destacar que la palabra crítico implica rigor y profundidad en los análisis. Por ende, solo se puede hacer un ensayo crítico con una buena investigación previa. El ensayo histórico. Como su nombre lo dice, el ensayo histórico es aquel que versa hechos históricos. En ellos, el ensayista puede hablar con mayor libertad sobre la historia, recurriendo a opiniones sobre los temas que se puedan constatar con datos históricos proporcionados. Como vemos, los tipos de ensayos son muchos y sus diferencias en realidad son sutiles. Podría decirse que sus clasificaciones varían de acuerdo a las características de la época.